Señoras y señores, son las 7:04 de la mañana, 7:04 de la mañana. Siempre cuando se dan situaciones en este país, como la ocurrida hace 2 días en la cinta costera, hacemos el análisis. Y esta mañana, una vez más, nos acompaña Danilo Toro para hacernos un balance de esta situación. El día 9 de enero, en medio del aniversario número 54 del movimiento de los mártires del 9 de enero de 1964, un grupo de panameños se organizaron, de jóvenes panameños se organizaron precisamente para citar al país a la cinta costera a protestar en contra de la corrupción. Se dieron situaciones que vamos a analizar, pero Danilo, me gustaría hacer un comparativo aquí. Para que se forme un huracán, primero tiene que haber una depresión tropical, que luego se transforma en tormenta tropical y que luego llega a ser huracán en las diferentes categorías, 1, 2, 3, 4. Y me gustaría, si esto que estamos viendo allí, estas imágenes, pudieran ser lo que yo denominaría una depresión tropical en materia de la sociedad panameña. Bienvenido. Buenos días, Álvaro. Esta es una señal de varias que se han estado dando en el país y que han estado poniendo de relieve la relación ciudadanos-gobierno, la relación entre los actores políticos y los factores o circunstancias que están incidiendo en el comportamiento ciudadano, que están determinando el hecho político. Lo que estamos presenciando es una convocatoria de cierta parte de la población, de cierto perfil poblacional, para una protesta. Sí podríamos utilizar cierta analogía. Cuando tú tienes hechos como este, tú puedes tener depresiones que podrían aumentar al grado de huracán. Para que se llegue al grado de huracán, debe haber varias condiciones. Tiene que haber cierta velocidad de vientos, tiene que haber cierta temperatura en el agua, tiene que haber cierta baja de presión. O sea, esas son las condiciones que te causan un huracán. Y a medida ya que los vientos van aumentando de velocidad, el grado de peligrosidad del huracán va subiendo. Acá esos elementos son el malestar. Exacto. Entonces aquí hay una serie de elementos que debemos considerar. ¿Cuándo vamos a estar en un huracán realmente? Tal vez el elemento más determinante que hay, el de mayor consideración, es cuando los sectores populares se vinculan a un hecho. Ha habido ya, durante este gobierno, varias convocatorias importantes. Recuerdo una en la que a inicio pues tú mismo participaste. Recuerdo una manifestación importante que se hizo entre la Iglesia del Carmen y la Procuraduría, en donde se convocó gente de distintas posiciones políticas. Hubo ciertas manifestaciones de intolerancia mutua. Algunos criticaban o atacaban la presencia de otros, pero al fin y al cabo todos terminaron marchando en una marcha que fue muy importante. Hemos tenido esta, y yo diría que cada una registró un punto o un hito, y que a medida que vengan las sucesivas, si es que vienen, podríamos esperar ciertas características, no solamente en cuanto al número de personas, sino en cuanto al tenor de la propuesta, el comportamiento de la gente, el estado de ánimo de la gente. Importante, las pancartas, las consignas que la gente se inventa. Todo esto te sirve para interpretar el estado de ánimo de la población. ¿Cuándo llega esto a su punto de huracán 5, categoría 5? Bueno, cuando ya los sectores populares se autoconvocan. Si los sectores populares se autoconvocan, no es que han estado marginados. Creo que ha habido gente de sectores populares que han ido a todas las marchas. Ha habido sindicatos, CONUSI o Frenades o Suntrax, hicieron también una marcha importante, pero todavía
está fraccionado el tablero. Entonces, cuando los sectores populares se autoconvocan y te hacen las verdaderas marchas, que cuantitativa y cualitativamente hacen la diferencia, estamos en el Huracán categoría 5. En Guatemala, Eso ha en ocurrido. Honduras, en Perú. en Venezuela no comenzaron con categoría 5. No, ninguna. eventos. Normalmente hay una vanguardia. Hay una gente que siente que tiene cierto grado de planteamiento, de concepción política. En términos de clase social, esta vanguardia suele estar, no es ninguna receta, no es nada que es dogmático, pero es algo que es bastante típico, suele estar en las capas medias, en los sectores medios de la población, puede estar focalizado a veces en las convocatorias que se hacen en las universidades, la intelectualidad, la docencia, la academia. Por eso los estudiantes en Panamá fueron siempre históricamente un centro de convocatoria. En su tiempo también lo fueron los grupos magisteriales. Eran grupos muy beligerantes, muy beligerantes en Panamá. La historia del magisterio está unida a luchas populares. Entonces, esta vanguardia social arrastra, concientiza, imbuye a los sectores populares. Y es la fuerza de los sectores populares la que termina presionando a los actores de poder, a los tomadores de decisiones. Entonces, cuando tú tienes estos elementos, tú tienes ya, estamos hablando de otra cosa. Y, Danilo, yo que he estado en las últimas semanas viendo detenidamente la historia de un hombre como Hugo Chávez, pienso mucho en Panamá cuando estoy viendo esto. Habrá gente que piensa que Hugo Chávez llegó ahí de la noche a la mañana a través del voto y ganó con un discurso. No. Hugo Chávez comenzó desde la institución armada a la que pertenecía a hacer el trabajo internamente. Así es. A años le tomó desarrollar una estructura para el golpe que dio en 1992, un golpe contra Carlos Andrés Pérez. Y luego de dar ese golpe, parece que ese golpe sintonizó con la población venezolana que estaba harta de su dirigencia política. Así es. Y la gente, en vez de rechazar el golpe, comenzaron a ver en Chávez la figura de El Salvador. Dice, wow, los militares encabezados por Chávez están en sintonía con nosotros. Querían liberarnos de este sistema político que tenemos. ¿Y qué empezó a suceder? La gente se iba a la cárcel donde estaba Chávez detenido y ese grupo de personas afuera a gritar consignas en favor de Hugo Chávez. Y esto generó, primero sale Carlos Andrés Pérez, luego llega el presidente Caldera, y el presidente Caldera tenía tal presión de la población en favor de los detenidos que tuvo que indultar a todos los militares que habían dado el golpe. Y Chávez comienza a recorrer el país, y no con manifestaciones gigantescas en los parques. Él llegaba con un megáfono a un parque y habían 5 gatos. Y hay que entender que Caldera se convierte en presidente de la República precisamente en condiciones en que ya los partidos políticos habían expresado agotamiento, incapacidad, ineficacia, ineficiencia. Partiditos llevaron corrupción. a Caldera. Entonces Caldera incluso llega al poder en contra del partido del cual él era emblemático. Él era demócrata cristiano. Él era demócrata cristiano, era de COPEI. Entonces, lo que estamos precisando en Panamá, yo creo que es sin duda alguna el agotamiento de los partidos políticos. Hay un agotamiento de los partidos políticos, porque todas estas marchas, la historia de estas protestas, por mínimas que sean, tú las tienes que ir sumando. En términos sociológicos y políticos, las sumatorias no son lineales así, son acumulativas, y en cuanto a intensidad necesitan, como yo siempre he dicho, un detonante para que cambien totalmente su cariz. Entonces, tú puedes decir aquí, bueno, los partidos políticos no están siendo los canales de expresión Para nada. de lo que la gente está sintiendo. Yo, a ojo de observador, te puedo decir que a una marcha como esta, cada quien le puso el apellido que quiso.
Hubo gente que sin duda alguna fue a protestar contra la corrupción de este gobierno. Hubo gente que fue a protestar contra la corrupción del anterior gobierno. Hubo gente que fueron a protestar por la corrupción del anterior gobierno. Otros fueron a protestar por la corrupción de todos los gobiernos. Entonces, ¿qué es lo significativo? Que toda esta gente logre tener un denominador común. Y que surja una figura también. Claro, una situación como esta, cuando tú la vas sumando y tú haces una sumatoria, como te digo, acumulada, te permite poner entre las posibilidades, entre las variables que se presentan en el escenario, el hecho de que lo impensable pueda terminar siendo realizable. Nuestros políticos se habrán puesto a reflexionar, aunque sea 30 segundos, eso que usted está diciendo y que estamos diciendo acá nosotros. No lo creo, y la razón por la que no lo creo es por el tenor de la respuesta gubernamental, ¿no? Ayer los ministros, el gabinete en pleno, por primera vez sale, en vez de salir a plantear alternativas frente a las peticiones que estaban haciendo los que protestaron, salieron prácticamente a amenazar a quienes en un momento dado participaron de esa marcha. Debo corregirme, dije que no lo creo. En realidad sí lo han hecho, sí lo han pensado. El problema es desde qué perspectiva lo han pensado. Porque el tenor de la respuesta de ayer te deja ver que lo hicieron desde la perspectiva de quien ejerce el poder y no tiene una visión desde la perspectiva de los que son gobernados. Responder un gabinete en pleno, te implica que se sube a un estadio en el que te dice, oye, espérate, desde este punto de vista, el país está fuera de control. Un gabinete respondiendo esto significa que el país está fuera de control. En Panamá ha habido históricamente, en la historia de los últimos 25 años, un par de situaciones de cierto grado de descontrol. Vamos a sacar la de Guillermo Endara en diciembre del 90, cuando hubo una... Eduardo Herrera. Exacto, una sonada allí, un alzamiento. Y creo que quien más vivió cierto grado de descontrol en el área metropolitana, un cierto grado de anarquía, fue el gobierno de Mireya Moscoso, cuando se da una medida totalmente antipopular, que fue el alza del pasaje del bus. Ahí la reacción popular desbordó. Hubo este intento de saqueo en el Casco Viejo. Las ciertas capacidades institucionales. Fuera de eso, no ha habido una ocasión como tal. Lo que haya ocurrido, y yo soy de la posición de que aquí y en todas partes del mundo es absolutamente normal que las presidencias, las residencias de los mandatarios sean zonas con cierto perímetro de seguridad. Eso es absolutamente comprensible, es una constante, es aceptable. Pero eso es manejable a escala de una alcaldía. Basta que a escala municipal un alcalde diga, señores, no se permitirán manifestaciones a tal distancia de la residencia del mandatario. Esa es una disposición entendible en cualquier parte del planeta. Cualquiera que tenga dos dedos de frente sabe Aquí salió el gabinete que eso es pleno. Que entiende que eso es cumplible y aceptable. Pero un gabinete en pleno te deja la sensación de que, caramba, otra vez volvemos a la discusión de que el país no está en paz. Y quien suscribe esa percepción, quien emite esas señales, no es lo que reclaman, es el gobierno. Cuando normalmente los gobiernos se preocupan por decir, no, el país está bajo control, el país está manejable, el país no está en ingobernabilidad, son los gobiernos. Aquí se corre el riesgo de querer apagar un fuego con un cubetazo de gasolina. Entonces, si vas a apagar el fuego tirándole un cubo de gasolina, ¿dónde vas a parar, por amor de Dios? Entonces, ese grado de respuesta te indica que el análisis se está haciendo o el fenómeno se está viendo únicamente desde la perspectiva del poder. Oiga, y la última vez que yo vi a los ministros desfilando de esa manera fue cuando los mandaron a la asamblea a hablar bien de las candidatas a magistradas designadas por el Ejecutivo. Eso fue a finales del mes de diciembre. Ahora vuelven precisamente todos
todos a reaccionar de esta manera el día de ayer. El gobierno tiene derecho a tener recursos defensivos. El problema es que cuando el gobierno reacciona con ciertos recursos defensivos, lo que hace es que le aumenta el grado de importancia a ciertos hechos que no lo tienen. Algunos hechos sí la tienen, otros no lo tienen. Entonces, deben calibrarse los hechos bajo ciertas condiciones de racionalidad que te permitan defender una posición política sin necesariamente convertir a tu adversario en un monstruo que te va a comer. Eso es un punto importante. Oiga, y el otro punto está en el hecho de que al final del camino, eso que te decía, ¿no? Si muchos encuentran un denominador común, entonces obviamente el centro de poder terminará con un grado de desgaste. Quienes defiendan la posición de gobierno deberán tomar en consideración que por mucho que se estén esforzando en combatir la corrupción, por mucho que este gobierno haya creado condiciones para combatir la corrupción, lo que cierto sector de la ciudadanía, un sector para nada despreciable, para nada que debe ser dejado de considerar, hay una visión distinta. Y si tú logras que todos tus adversarios se alineen en contra, tú habrás marchado o habrás actuado en la situación inconveniente. Esto es política elemental. O sea que la gente, hay mucha gente en este país que no se compró el discurso con que inició este gobierno de que somos los más transparentes, de que somos los paladines de la justicia, de que vamos a atacar y acabar con la corrupción en este país. ¿La gente se compró eso? Creo que al principio pudo haber habido un cierto grado de expectativa favorable hacia el gobierno en ese sentido. ¿Hoy día? El tema es que hoy día las expresiones en la opinión pública y las expresiones como manifestaciones, ahora fraccionadas, en el futuro bajo el riesgo de quedar coaguladas en una posición, dicen que hay gente que se ha pasado de serle favorable a serle no favorable al gobierno. Este riesgo en un gobierno que no tiene una base política más allá del 30 y tanto %, es un riesgo que golpea la gobernabilidad, que afecta a la gobernabilidad. Y hay que entender a la gobernabilidad como lo que es hoy día. La gobernabilidad ya no toca el que gobierna, ni siquiera la legitimidad. La gobernabilidad hoy día se refiere a la eficacia de los gobiernos en la acción de gobernar, en la capacidad de poder solucionar las cosas que realmente afectan a los ciudadanos. Ya el tema de que gané por una elección limpia, triunfé en un sistema de poderes equilibrados, donde hay distintos poderes, en un sistema legal, en un sistema legítimo, eso quedó atrás. Eso pertenece a los años detrás de los 80. A medida que la democratización en América Latina fue profundizándose y a medida que se establecieron gobiernos democráticos, ya la gobernabilidad es la capacidad de los gobiernos para hacer que el ciudadano mejore su calidad de vida. Y la academia hoy día, política de América Latina, es la que ha planteado más en el mundo este hecho concreto de gobernabilidad. Cierro. Es hora de hacer una tregua. Estamos en la víspera del proceso electoral y siento que los ánimos están muy caldeados, señor Toro. Los ánimos están caldeados, pero yo creo que los actores que están dentro de este escenario de tensión no son conscientes de que están en una situación beligerante. O sea, si tú ni siquiera estás consciente de que estás en medio de una pelea y no acusas recibo de los golpes que estás recibiendo, una de dos: o te van a hacer un daño y te van a noquear y te van a afectar o te van a romper la cabeza, o sencillamente tú terminas enajenado, fuera del escenario de toma de decisiones. Entonces, lo primero es que los actores políticos acusen recibo de la realidad política y que se comporten de conformidad a esa realidad. Las exigencias del ciudadano, las exigencias, la necesidad de canales de expresión, expresan la debilidad de las organizaciones políticas hoy día.
pero por otro lado también te expresan las debilidades de gobernabilidad Claro, que tiene el claro, sector claro. que gobierna. Entonces, tú tienes allí dos escenarios en los que tanto oposición como gobierno deben entender que están ante el riesgo de ser rebasados. Obviamente, el punto clave de esto, el momento clave de esta batalla va a ser el día de las elecciones. Pero puede que de aquí a allá ¿Qué nos ocurra? haya batallas de las que tengamos que arrepentirnos. Haya batallas que hubiéramos Pues la tregua es necesaria. pudiéramos haber evitado. Y los mejores militares del mundo, los más destacados militares del mundo, cuando uno estudia la historia, desde Julio César, todos los grandes militares de verdad evitaban la batalla. Bueno, evitemos esa batalla que puede convertirse en una guerra. Y aquí el país es el que va a salir afectado. Gracias, Danilo, por estar con nosotros. Vamos a hablar del CEPADEN, señoras y señores. Ayer el gobierno lanzó una estrategia que busca masificar la entrega del certificado denominado CEPADEN. Así que vamos al cambio y regresamos para explicar en qué consiste esta nueva estrategia del gobierno para los jubilados que cobran por ACH. Regresamos.